Bien, compañeros, vamos a empezar diciendo que se va a subir junto a esto un video donde se presenta un recorderis o algunas partes de los productos de Estadística 1, porque en la oportunidad que hemos tenido para compartir con alguno de sus compañeros, nos hemos dado cuenta que pues la asignatura empieza así, recordando elementos de Estadística 1 que son bien importantes, como eh, la distribución normal, el uso de la tabla de la distribución normal y demás. Eh, Básicamente este capítulo 7 inicia hablando de el muestreo aleatorio simple. Yo sobre eso solo voy a decir que el muestreo aleatorio simple tiene una característica fundamental. Su propiedad principal es que todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser escogidos como parte de la muestra. Es decir, que de los 20.000 estudiantes aproximados que tiene la universidad, si vamos a hacer un estudio con el cual necesitamos o una muestra representativa son 200 personas, cualquiera de esas 20.000 personas tienen la misma probabilidad de ser escogidos para ser parte del estudio. Es decir, es completamente aleatorio y no, digamos que no tiene alguna característica de sesgo por parte del investigador y demás. Entonces vamos a pasar a lo que llamaremos estimación puntual. Esto es bien sencillo porque ya lo hemos venido hablando todo el tiempo. Entonces hemos hablado de la media de una muestra que está dada por la suma de todos los elementos de la muestra sobre la cantidad de elementos de la muestra. Hemos hablado de la desviación estándar, ya explico por qué que la desviación estándar está dada por la raíz cuadrada de la varianza, es decir, de la sumatoria de xy menos promedio de todas las x sobre n-1, y aquí hablamos de la proporción muestral, y la proporción muestral está dada por los elementos, la cantidad de elementos que cumplen sobre el tamaño de la muestra. Entonces ya desarrollaremos esto con numeritos, pero básicamente esto que ya hemos venido hablando, es decir, la media, la desviación estándar muestral, esto es la media muestral, y la proporción muestral, son lo que nosotros vamos a llamar estimadores puntuales. Esto es una forma de estimar, es la forma de estimar, digamos que menos precisa. Ahorita más adelante hablaremos de estimación por intervalos, pero básicamente, para poner un ejemplo o una manera de decirlo de otra forma, es como si en su salón de clases preguntaran cuál es la edad de las personas que están viendo ese curso. Entonces simplemente sumáramos todas las edades y dividiéramos por la cantidad de gente, es decir, sacáramos la media y digamos que eso nos da un valor de, qué sé yo, 25, y entonces equivaldría a decir los estudiantes de este curso tienen 25 años, ¿sí? Lo cual no es cierto, pero digamos que es un estimador que nos permite hacernos una idea, un estimador de un punto, de un único valor. Ahora más adelante, cuando veamos estimación por intervalos, vamos a ver que se puede estimar en un rango de valores y no en un único punto. Entonces vamos a hacer esto con numeritos y continuamos. Entonces el libro me plantea un ejemplo de salarios anuales con respecto a la situación de un programa de capacitación de los administradores pertenecientes a una muestra aleatoria simple de 30 administradores. Entonces son las X y corresponden al salario anual de cada, digamos que, administrador, y al frente hay otra columna que dice si sí o no aprobó esa capacitación. Entonces, básicamente los datos son los siguientes. La suma de todos estos salarios nos da que es de 1.500.000,
54.420. ¿Sí? Eso por ese lado. Y que dijimos que la cantidad de administradores revisados era de 30. Ahora, además de eso, nos dice que los que sí aprobaron fueron 19 administradores. Yo creo que con esos datos tenemos para buscar nuestros estimadores puntuales. Entonces es lo mismo que hemos hecho desde estadística 1 y desde que más o menos que con el sentido común uno va desarrollando en su práctica. Entonces hablamos la media muestral o nuestro estimador puntual de la media. Entonces es este número, que es la sumatoria de los XY, como ya había anotado ahorita, sobre n, que es 30. ¿Sí? Ahora, nuestra S, que es desviación estándar muestral, es la fórmula que anotamos ahorita. Voy a anotarla aquí otra vez. Es la raíz de la varianza, es decir, la sumatoria de todos los XY menos los X promedio sobre n menos 1. Eso nos da que S es igual a la raíz de ...29, porque si n es 30, n menos 1 es 29, y entonces eso me da un valor de 3.348. Esta X me da un valor de 51.814, y solo nos faltaría hallar la proporción. Entonces borremos por acá. Si sabemos que los que sí aprobaron el curso es igual a 19 personas, y decíamos que la proporción muestral es igual a la cantidad de personas que cumplen la condición sobre n, entonces si estamos hallando la proporción de los que sí aprobaron sería 19 sobre 30. Entonces la proporción muestral nos da 0.63. Es decir, que el 63% de los administradores han aprobado la capacitación. Entonces, con estos datos, podemos decir, tenemos nuestros estimadores puntuales. Esto básicamente es la estimación puntual y no tiene, digamos que gran complejidad, y como les digo, la estimación puntual no es la estimación más recomendada a la hora de hacer análisis para, digamos que encontrar conclusiones y tomar decisiones en una empresa, pero es la más sencilla de todas y digamos que nos brinda pues grandes brechas como lo que decía hace un rato, como decir por ejemplo que entonces acá si este es mi estimador puntual, entonces que todos los empleados ganan $51.814, que no es cierto porque hay una tabla donde dice que no es cierto, pero me da una idea que la medida de esos administradores es de ese valor. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el siguiente punto, que es distribución muestral de la media muestral. Entonces vamos a eso. Listo, muchachos, entonces antes de empezar a hablar, para empezar a hablar de distribución muestral de X barra o de la media muestral, es importante mirar, digamos que este concepto que es la desviación estándar de la media muestral. Entonces, con esto quiero, pues más allá, decir, por ejemplo, n para una población finita, entonces n mayúsculo es el tamaño de la población, n minúsculo el tamaño de la muestra. Este sigma es la desviación estándar pero poblacional. Este también es poblacional, y raíz de n es tamaño de la muestra. Ahí quiero que veamos dos cosas. Esta parte, para poblaciones finitas, siempre se agrega, sea en este caso o en proporciones, y se le conoce como factor de corrección. Y esta parte, si ustedes se dan cuenta, es igual a esta parte. Esto se le conoce como error
estándar. Entonces, si en algún ejercicio le llegan a decir el error estándar de tal cosa, pues simplemente no tienen que buscar la desviación estándar poblacional y demás para poder hacer el cálculo, sino ya les están dando pues el dato, sea para poblaciones finitas o para poblaciones infinitas. ¿Sí? Entonces ya entendemos que este concepto es la desviación estándar de la media muestral y que así se halla en este caso para poblaciones finitas y en este caso para poblaciones infinitas. Ya vamos a hacer eso con numeritos. Listo, entonces vamos a meterle numeritos a esto. En el libro hay un ejercicio que me pide básicamente, o dice, haya la probabilidad de que una media muestral de una muestra aleatoria simple de 30 administrables, es decir, lo que estábamos hablando ahora, se encuentre entre los 500 de la media poblacional, es decir, se encuentre a una distancia de 500 de la media poblacional. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Están diciendo que tenemos una media poblacional y nos dan el valor, es decir, mu, media poblacional simboliza así, y me están dando la distribución, perdón, la desviación estándar de la media muestral, que es 730.3. ¿Se acuerdan lo que decíamos de que esto es igual a la desviación estándar poblacional sobre raíz de n? Puede que nos den la desviación estándar poblacional y el tamaño de la muestra, y entonces uno lo calcula, pero en este caso ya nos lo dan de una el valor. Entonces nos dicen, encuentre la probabilidad, o encuentre cuál es la probabilidad de que las medias muestrales, es decir, x, y por eso estamos hablando de distribución muestral de la media muestral, porque en nuestro eje horizontal está la media muestral, esté alejado más o menos 500 de nuestra media poblacional. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo básicamente? Pues súmele y réstele 500 a este valor y encuentre qué probabilidad hay de que la media muestral, es decir, que las x barra caigan en ese pedazo. Entonces 51.800 más 500 serían 52.300 y 51.800 menos 500 serían 51.300. Entonces esos son mis dos valores, x barra 1 y x barra 2. Entonces tengo que hallar cuál es esta probabilidad que está en este pedacito. Entonces vamos a hacerlo. Para eso tenemos que saber utilizar las tablas de la distribución normal z y las fórmulas que hemos visto de distribución normal z en estadística 1 que están por ahí en el video que voy a subir junto con esto. Para recordarlas, en este caso es así, o puede ser lo que significa, ¿sí? Es decir, ya tenemos el dato, entonces vamos a usar solo esto, pero en el caso donde no lo tuviéramos, pues allá vamos el error estándar de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Voy a borrar esto y vamos a aplicar sobre eso. Entonces, para mi z de x1 sería valor de x1 51.300 menos mi mu, o sea mi desviación estándar poblacional, perdón, mi media poblacional 51.800 sobre el valor que me da. Y listo, ese es mi valor Z1. Ahorita lo calculamos y lo ponemos aquí. Ahora, mi valor Z2 es lo mismo, pero cambiando. Digamos que ya este es x1 barra, este es mu, y esto es la desviación estándar de la media muestral. Entonces aquí simplemente va a ser cambiar x1 para hallar el Z2, cambiar x1 por x2, es decir, 52.300 menos 51.800 sobre, listo. Ustedes
hagan el cálculo allá en la casa, yo aquí voy a poner los resultados nomás. Entonces, para lo que yo llame Z2, el resultado es de 0.68 y para lo que llame Z1, el resultado es de menos 0.68. Entonces, acá tienen que tener mucho cuidado al buscar en su tabla, porque dependiendo de la tabla que usen, si es acumulada o no, va a medir de una forma diferente. Entonces, la que está en el libro guía es la tabla acumulada, es decir, la tabla que empieza desde este pedacito. Olvidemos los números. Voy a borrar esto y solo bajar los valores de Z. Es decir, la tabla acumulada es la tabla que empieza a contar desde este extremo de la tabla. Sí, hay otra tabla que mide desde la mitad hacia los extremos, pero la que está en el libro mide desde esta parte hacia acá. ¿Sí? Entonces, yo voy y busco mi valor de Z en la parte de la tabla de los Z negativos para encontrar este valor. O sea, es decir, desde acá hasta este valor que correspondía a 51.300, o sea, hasta acá. La tabla me va a medir esa área. Voy a poner aquí probabilidad de 1, ¿sí? Es decir, este pedazo me va a encontrar la tabla. A ver, no sé cómo hacerlo. Este pedazo. Hasta esta línea. Y cuando busque para esta, es decir, yo no sé si se esté viendo hasta abajo. No se está viendo hasta abajo. Pero cuando vaya para esta, entonces voy a buscar en la tabla de los valores positivos. Como me está midiendo desde acá, en la tabla del libro, repito, en la que se llama frecuencias acumuladas, entonces va a medir desde acá hasta esta línea, es decir, todo este pedazo va a ser circulitos. Todo este pedazo, toda esta área es la que me va a medir este valor en la tabla de frecuencias acumuladas. Entonces, esas áreas o esas probabilidades son para esta es de 0.2483 y para la Z2 es de 0.7517. Listo. Póngale cuidado a estos dos valores, a este y a este. Ya dije, esta es la área que tiene las olas, o sea, de acá hasta acá, P1, que es la que corresponde a X1, y P2 es el área que corresponde desde donde empieza a medir los circulitos hasta donde va X2. Pero a nosotros no nos interesa ni esta área que mide P1 ni esta otra área que mide P2. Nos interesa esta área que no es intersección, es decir, lo que les dije al principio, estamos buscando la probabilidad de que la media muestral esté 500 arriba o abajo de la media poblacional, o sea, de mu. Entonces es este pedacito. ¿Cómo hacemos para hallar eso? Pues decimos, si esto es X, bueno, le pongamos X. Si esto es P barrita, ¿sí? Y esto es P1 barrita y esto es P2 barrita, es decir, toda esta distancia es P2 y esto es P1, entonces yo puedo decir que P1 barrita más P barrita normal, o sea, este pedacito, es igual a P2 barrita, ¿cierto? O sea, P1 más P es igual a la grande que es P2. Pero como estoy hallando P normal, entonces simplemente paso a restar el P1 y entonces me da que el valor de P, o sea el área, la probabilidad de que la media muestral esté 500 arriba abajo de la media poblacional es igual al valor de P2 que acabo de encontrar en la tabla menos el valor de P1. Entonces básicamente, hagámoslo aquí mismo,
es esta menos P1, ¿sí? O sea, 0,7517 menos 0,2483. Y eso me da que P es igual a 0,5034. Es decir, que la probabilidad de que, la media muestral o las medias muestrales se encuentran 500 arriba o abajo de la media poblacional es de el 50. Bien, ahora vamos a ver la distribución muestral, pero esta vez no para la media muestral, sino para la proporción muestral. Pero básicamente es igualito, es lo mismo, simplemente cambia el error estándar. Recuerdan que el error estándar de la otra era la desviación poblacional sobre raíz de la muestra o raíz de n. Pues, si ustedes se dan cuenta, el factor de corrección para poblaciones finitas sigue siendo el mismo, pero cambia el error estándar. Este se conoce como el error estándar de la proporción. Entonces, la proporción menos el restante de la proporción, es decir, toda proporción es mayor que 0 pero menor que 1. Entonces, la proporción por lo que le hace falta esa proporción para completar 1 sobre raíz de n. ¿Sí? Todo eso dentro de una raíz. Básicamente es igualito a lo que vimos ahorita para la distribución muestral de la media muestral, y para la población infinita simplemente es solo el error estándar, ¿sí? Sin tener en cuenta el factor de corrección para las poblaciones finitas. ¿Listo? Entonces, dicho lo anterior, este es el mismo ejercicio o es igualito al que hicimos ahorita para la media muestral, pero esta vez lo vamos a hacer para proporciones, pero es el mismo esquema, el mismo análisis. Entonces ahora tenemos la distribución muestral de la proporción muestral, es decir, antes estaba kx porque era la media muestral, ahora está p barra porque es la proporción muestral. Y nos están pidiendo halle la probabilidad de que la proporción muestral esté 0,5 por abajo y 0,5 por arriba de la media de la proporción poblacional. Proporción muestral 1, proporción muestral 2 y proporción poblacional. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Es decir, esta misma área que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, con la fórmula de z que hicimos ahorita, pero entonces en este caso, en vez de ser x1 menos mu sobre esto, la división estándar de la media, entonces nuestro z cambia a la equivalencia, pero en proporciones. Entonces, x1 va a dejar de ser x1 y se va a volver p1 menos la media poblacional, va a ser la media poblacional y se va a convertir en una proporción poblacional sobre la desviación estándar de la muestra, sobre la proporción poblacional, que es esto, o sea, nuestro error estándar. Y listo. Entonces, con esa fórmula hallamos el z1, el z2, luego vamos a la tabla, buscamos esos valores de z a que haya equivalen. De nuevo, si lo van a hacer con las tablas del libro, van a ser tablas acumuladas. Entonces, para P1 vamos a hallar esta distancia, partiendo de que esta tabla mide desde este lado. Para P2 vamos a hallar esta distancia, pero a nosotros lo que nos interesa saber es esta distancia. Entonces, el mismo análisis. Vemos que el área, hagámoslo acá con A, el área 1, este es el área que queremos encontrar, y el área 2, entonces área 1 más A es igual a área 2.
Bueno, yo quiero hallar eso, despejo y listo. Y la respuesta es esta que está acá. Para que la comprueben, igual ahí está en el libro el ejemplo, para que lo sigan. Pero es el mismo análisis que hicimos ahorita. La respuesta es que la probabilidad de que estas proporciones muestrales estén 0.5 por arriba y 0.5 por abajo, perdón, 0.05 por arriba y 0.05 por abajo, es del 69.22% o 0.6922. Y háganlo, si son capaces de llegar a ese resultado con base a lo que les mostré ahorita, entonces entendieron el tema y están listos para hacer todos los ejercicios del problemario. Si no me escriben, ponen aquí mi número, que casi no me escriben, muchos no me escriben. Voy a poner acá, mi número es 316 33 51 775. Si escríbanme, pregúntenme y ahí le hacemos. Algunos de sus compañeros sí me han escrito y hemos podido avanzar de una manera importante. Listo, entonces vamos a continuar con el tema del siguiente capítulo, que es ya no distribución puntual, sino distribución por intervalos. ¿Listo?